Buenos días a todos. El Consejo Profesional de Ciencias de Educación presenta la quinta y última conferencia digital perteneciente a este segundo seminario de conferencias denominado Escuela Virtual, ayudando a configurar lo inmediato posible. En este caso, vamos a reflexionar e innovar la gestión del conocimiento en el aula a través de la investigación-acción participativa. Antes que nada, presentarme, mi nombre es María Alicia González y bueno, una de mis debilidades, preferencias, justamente es el campo de la investigación educativa. Antes de introducirnos al tema, para el cual les he preparado un PowerPoint, quisiera contextualizar esta conferencia digital en el momento en el cual estamos viviendo. Las circunstancias de emergencia sanitaria mundial que vivimos nos demandan a recrearnos, a reinventarnos, para cumplir con este mandato universal que los educadores sentimos y vivimos. Edgar Morin nos dice que la educación debe contribuir a una toma de conciencia de nuestra tierra, de nuestra patria, y también que esta conciencia debe traducirse en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal. Lo primero que debemos establecer es que es nuestra obligación abrirnos a nuevas nociones, en conjunto, en un trabajo en colaboración, dejar afuera y olvidarnos de los individualismos y así no aferrarnos a creer ciegamente en las ideas aceptadas o antiguas. Nuevos retos y desafíos debemos enfrentar. Las lógicas, dinámicas y técnicas de enseñanza aprendidas hace 200 años y en enseñanza presencial hoy ya no resultan atractivas ni tampoco útiles. Si pensamos en el escenario que hoy tenemos, el mismo sigue siendo caótico y preocupante, como lo experimentamos hoy, y es por eso que debemos establecer en un orden lógico lo que es prioritario, lo que es necesario y lo que es imprescindible. Pensar lo negativo para positivarlo, atreverse a buscar lo que no sabemos. No debemos tomar decisiones superficiales o impensadas. Esto nos llevaría a desandar el camino que justamente ahora ya estamos marcando como que no nos es posible, porque este escenario nos ha planteado una nueva manera de enseñar y que es en forma remota, o sea, educación a distancia. Por las razones que acabo de nombrar, es que sostenemos que la investigación educativa y en especial la investigación-acción participativa nos brinda las estrategias, las herramientas para abrir nuestra mirada al cambio y a la innovación. Para comenzar, les pongo una frase de este pedagogo llamado Bernardo Restrepo Gómez, quien dice que los físicos observan el universo. Galileo construyó un telescopio y descubrió las manchas solares. El maestro observa el universo de su práctica y descubre las manchas que le impiden ser más efectivo en su enseñanza, consigna por escrito tales observaciones críticas, ensaya y valida sistemáticamente sus propuestas de transformación y genera de esa manera saber pedagógico. Y este es el gran desafío
con esta última conferencia, ser generadores de nuestro propio saber, validando nuestra propia práctica, tratando de solucionar problemáticas que tenemos día a día en el aula. Les cuento que el punto de origen de la investigación-acción se encuentra en las investigaciones llevadas a cabo por el psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin en los años 40. La investigación-acción ha desarrollado dos grandes tendencias. Una tendencia netamente sociológica, con los trabajos de Kurt Lewin, y la otra vertiente es más educativa y está inspirada en las ideas de Paulo Freire, Brasil, 1974, de Lawrence Stenhouse, 1988, y John Eliot, 1981, en Inglaterra, así como Carr y Keynes en 1988 de la Universidad en Australia. En los años 70 se evidencia un renacer en esta metodología. Entre las razones mencionadas, Carr y Keynes se encuentran la reivindicación de la docencia como profesión. Entra en escena lo interpretativo, se privilegia la voz de los participantes. Todo esto favorece el surgimiento de una nueva etapa en la investigación-acción. Hablar de investigación en ámbitos académicos, educativos y técnicos en Argentina produce algo así como un escozor y, ¿por qué no, cierto rechazo o miedo o representación de que se trata algo complejo y poco realizable? Se plantean preguntas como: ¿por qué investigar? ¿Para qué investigar? Si la práctica lo es todo. ¿Influye la investigación en la educación, específicamente en el aula? ¿Por qué la investigación es más importante que la palabra de otro o de un colega? A pesar de esta semblanza alegórica imperante, los que sentimos pasión por la investigación aseguramos que es a través de ella que se llega a valiosas fuentes de información que enriquecen y permiten la reflexión y acción sobre las disyuntivas que enfrentamos día a día en el aula. Se tratará de establecer una relación nueva y potente entre la enseñanza y la investigación, quebrando la coexistencia de ambas como dos actividades separadas o divididas o escindidas, a semejanza de la teoría y la práctica. Las razones de la división mencionada en palabras de la Torre dice que pueden deberse a las debilidades de las técnicas de investigación o una elección errónea de los problemas de investigación, o a diferencias conceptuales entre el profesorado y quienes investigan. La escasa atención que se ha prestado a la forma en que los resultados de la investigación se vincula a la práctica educativa. Como es reconocido, la investigación tradicional se ha dedicado más que todo a crear teorías sobre la educación, con la pretensión de mejorar la práctica. Pero por lo que se refiere a investigación-acción en educación, tema que se aborda en esta conferencia, la vamos a definir, como dice la Torre, como la expresión investigación-acción educativa se utiliza para describir una familia de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas, con fines tales como el desarrollo curricular, la mejora de las prácticas educativas, la mejora de los programas educativos,
de los sistemas de planificación o de la política de desarrollo. Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y o educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. Como la misma definición lo enuncia, es una herramienta que proporciona posibilidades de reflexión, cambio educativo y social, acción y conocimiento sobre la realidad en la que actúa la investigación-acción. Si nos preguntamos para qué se usa, podemos decir que es un método de investigación orientado a obtener conocimiento aplicado. ¿Por qué conocimiento aplicado? Porque lo voy a centrar, voy a tratar de usarlo para echar luz a un problema determinado que tengo en el aula. Luego, me sirve también otra de las formas de decir para qué se usan es para la toma de decisiones y también para accionar para el cambio. Como decía anteriormente, la usamos para mejorar distintas dimensiones, entre ellos el desarrollo curricular, el autodesarrollo profesional, o sea, la formación propia de nosotros los docentes, la mejora de esos programas, la mejora de estrategias de acción al estar situado en una problemática específica que necesitamos solucionar, tenemos estrategias localizadas de acción y de cambio. Y a su vez, la investigación-acción es un instrumento, una herramienta que genera ese cambio social y educativo, cambio de conocimiento educativo. Lewin, en 1946, nos habla de la necesidad de la investigación, de la acción y de la formación como tres elementos esenciales para desarrollarnos profesionalmente. Los repito. Lewin nos habla de tres elementos esenciales para desarrollarnos profesionalmente. Uno es investigar, el otro es formarnos y el tercero es accionar, elaborar programas, estrategias que nos mejoren los problemas que se nos presentan día a día en el aula. Acá podemos ver a tres autores que describen a la investigación-acción participativa como Kurt Lewin dice, describe una forma de investigar que une lo experimental de la ciencia social con programas de acción social, avances teóricos y cambios sociales. ¿Y por qué hablamos tanto desde la dimensión social? Porque la educación es eso lo que produce. Una buena educación, una educación dirigida e inclusiva, sustanciada en sus propios problemas, lleva a avances teóricos en el campo y a cambios sociales de nuestros alumnos, que son los destinatarios de todo intento de mejora y de desarrollo profesional de cada uno de nosotros, los docentes. Eliot nos dice que es un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de esa acción, como les acabo de explicar. Y Kemis dice, la investigación-acción se convierte en ciencia crítica, una forma de indagar autorreflexiva claro que es ciencia crítica, porque mira los procesos que pasan en el aula día a día con un pensamiento crítico para resolver aquellas situaciones problemáticas que nos aparecen en cada clase que damos. Porque es así, siempre hay alguna situación problemática
que surge, que emerge y que nos interpela y nos indaga y nos lleva a pensar en cómo solucionarlo. Y ese es nuestro compromiso y eso es nuestro interés. Allí es en donde nosotros decimos que es Kemis dice que es una ciencia crítica y es una forma de indagación autorreflexiva. Permanentemente me planteo indagar autorreflexivamente para mejorar. ¿Qué voy a mejorar? La racionalidad y la justicia de mis propias prácticas educativas y sociales. O sea, la justicia democrática, la justicia pedagógica que yo debo ejercer en los procesos que llevo día a día en el aula. La comprensión sobre mis propias prácticas, la autorreflexión y la criticidad en los problemas que se me presentan. Las instituciones y las situaciones en que estas prácticas se realizan, ya sea en las escuelas o en las aulas. Entonces, en este momento que nosotros vivimos de emergencia sanitaria, en donde la pandemia nos ha puesto de pronto ante una nueva manera, un nuevo escenario y una nueva manera de enseñar y propender el aprendizaje de nuestros alumnos, es que hoy más que nunca debemos incursionar en estas prácticas de investigación-acción participativa. Cuando yo alego a que sea participativa es porque estoy pidiendo que toda la escuela se involucre en una metodología que les va a brindar mejora en esos procesos que tienen problemas. Y cuando hablamos que toda la escuela debe involucrarse, es cuando nosotros convertimos a cada institución en una comunidad de aprendizaje porque todos los actores se comprometen a ayudar al docente, al equipo directivo, a los equipos administrativos, a los de maestranza, para mejorar las condiciones en esa institución y para que estos problemas que surgen nos lleven a soluciones. Porque lo peor que nos puede pasar a nosotros los docentes y a la educación es que estos momentos que hoy vivimos no nos dejen nada y que pretendamos volver a la normalidad que antes teníamos. Si ese es nuestro pensamiento, pues no vamos a poder cambiar ni crear absolutamente nada. Y al contrario, vamos a volver hacia atrás y a tratar de establecer en un escenario estrategias tradicionales, conductistas, homogéneas, que ya no nos son útiles, que ya no interpelan el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué me señala estas características, las siguientes características de la investigación-acción? Y nos dice que es participativa, porque se trabaja en grupo, que es espiralada e introspectiva, es cualitativa. ¿Por qué digo espiralada? Porque ya van a ver más adelante que su proceso, su metodología es la de una espiral. Se presenta en fases y van tratando de trabajar en espiral hasta llegar a la profundidad del problema y las soluciones. Introspectiva, porque me interpela interiormente a cómo yo solucionar esa problemática que se presenta. Es cualitativa porque trabaja con la mirada subjetiva del actor, tanto actor docente como estudiante, como la familia, como el equipo directivo, como todos los actores que están presentes en una institución educativa. Es un proceso sistemático de aprendizaje. ¿Por qué? Porque crea, aparte de crear comunidades autocríticas,
induce a teorizar sobre la propia práctica. Y es un proceso político porque implica cambio en las personas. Si yo me miro críticamente y autorreflexivamente en aquellas prácticas que tienen problema, seguramente que voy a producir cambios en las personas, cambios educativos, cambios en la institución a la que pertenezco. Eliot indica estas características. Nos dice que la investigación-acción supone una reflexión simultánea entre lo que se plantea y sus fines. Es una práctica reflexiva como forma de autoevaluación. La investigación-acción convierte al profesorado justamente en un actor investigador y evalúa a través de sentirse un actor que investiga su propia práctica, evalúa las cualidades de su propio yo como se manifiestan en sus acciones. Supone el diálogo con otros profesionales, por eso es participativa, se hace responsable de los resultados ante sus compañeros, la validación se produce en un diálogo libre con los participantes en la sala de profesores. Al tomar un café, validan a través de un diálogo libre los diferentes pasos que van llevando para solucionar su problema. Y para ello debe haber un flujo libre de información dentro del grupo. Abandonar esas viejas rencillas de que yo me guardo para mí el conocimiento y no lo comparto. Esto en investigación-acción no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque esto es investigación-acción participativa, examinando los problemas que resultan difíciles para el docente, pero los examinamos con la convicción de que esos problemas son resolubles y que esos problemas requieren soluciones prácticas. La investigación-acción participativa genera teoría desde la práctica con una metodología sistemática y rigurosa, como toda investigación científica. Ustedes saben que existe un método científico y que dentro de sus características es sistemático, es falible y es riguroso. Y los datos que obtienen tienen que ser fiables y también validables. Si tenemos que hablar de los beneficios de la investigación-acción participativa, Kemis y McTaggart en 1988 nos decía que los beneficios que aportan el trabajar con esta metodología de resolución de problemas en el aula nos brinda la oportunidad de comprender nuestra práctica y su problemática, mejorarla y mejora del contexto en el que se desarrolla la práctica. ¿Por qué hablo de mejora en el contexto? Porque si nuestra práctica se convierte en motivadora, interesante, desafiante para el alumno, por supuesto que no vamos a tener los problemas de conducta que más de una vez debemos enfrentar en las clases, aquellas que están propuestas con metodologías positivistas y homogeneizantes. Entonces, si yo propongo una práctica motivadora a mis alumnos, el contexto en el que se desarrolla esa clase, esa práctica, va a mejorar ostensiblemente. Es por eso la importancia de introducirnos y de perderle el miedo o romper el prejuicio que investigar es difícil y casi imposible. Como decía cuando comenzaba, que la investigación corre por un camino muy alejado de lo que es
la práctica de enseñanza diaria. Al contrario, necesitamos unirla, necesitamos mixturarla, porque justamente los propósitos de la investigación-acción es cuestionar estas prácticas sociales y educativas y los valores que las integran con la finalidad de explicitarlos a los mismos. La investigación-acción es una enérgica herramienta para reconstruir las prácticas y los discursos, que es como les venía diciendo, es reflexionar, plantearse que podemos y reconstruir esas prácticas y esos discursos con la meta de la mejora. Si nosotros nos queremos hablar de cuáles son las metas que tiene la investigación-acción, pues vamos a, digamos, sintetizarla en estas 4 dimensiones. Vamos a articular la investigación, la acción y la formación. Esos 3 elementos que antes les decía, que si queremos ser docentes formados, son 3 elementos que tienen que estar permanentemente como en una rueda girando para mejorar nuestros procesos en el aula. Entonces, esos son la investigación, la acción y la formación. Vincular el cambio y el conocimiento para trabajar en la realidad. Porque este es uno de los grandes, digamos, elementos positivos que tiene la investigación-acción y su metodología. Es que estamos permanentemente vinculando los problemas que tenemos con las posibilidades de cambiarlos, mejorarlos e innovarlos para mejorar la realidad que vivimos. Los protagonistas de la investigación-acción siempre van a ser los docentes porque son los que van a tratar de mejorar su propia práctica. Pero la meta final va a ser ¿cuál? El aprendizaje, la justicia pedagógica en la institución y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y otra meta es la mejora, que es de lo que vinimos hablando a lo largo de toda esta conferencia, la mejora de la práctica educativa y la transformación de la comprensión de la misma. Porque si yo me quedo, este tema no lo entienden, bueno, ya, que estudien, porque lo que les pasa es que no estudian. No, yo me debo interpelar yo misma como docente, ¿por qué no lo aprenden? ¿Qué les pasa? Yo me interpelo, yo autorreflexiono y después me siento en un diálogo libre con mis compañeros a ver qué pasa con tal grupo de alumnos en tal grado o en tal curso que está teniendo tal o cual problemática. Y ahí es que cuando me siento a ver cómo lo voy a solucionar, allí estoy emprendiendo el camino de la mejora de la práctica educativa, de la transformación de la misma y de la comprensión de esos procesos que necesito desandar para mejorarla. Bueno, ya entrando a lo que hace a la metodología de la investigación-acción, en esta diapositiva les voy a mostrar cuáles son las fases de la investigación-acción participativa. La primera es la planificación. Yo debo tener un diagnóstico del problema que deseo abordar y planificar qué hacer. La patita 2 o la fase 2 sería la acción, o sea, ¿qué propongo como plan para accionar y mejorar? La tercera es observar cómo camina ese plan, esa fase 2 de acción. Y la fase 4, la reflexión y evaluación de cómo se cumplió este proceso espiralado para replantear lo que no anduvo bien
y volver a un nuevo espiral de planificación, acción, observación y reflexión. Como verán, ahí está explicado lo espiralado, porque como yo voy a tener una fase de planificación, otra de acción, otra de observación, una última de reflexión y evaluación, allí voy a poder marcar perfectamente cuáles son los puntos débiles, los puntos que no anduvieron bien y que tenemos que replantearnos. Nuevamente tenemos que reflexionar y nuevamente tenemos que transformar y cambiar. McNiff y otros autores proponen que se debe reflexionar sobre estos puntos que ahora les voy a mostrar en este cuadro. Tenemos que tener en cuenta, a modo de diagnóstico, antes de comenzar el ciclo que les mostré, reflexionar sobre los siguientes puntos. Primero, revisar nuestra propia práctica. Identificar un aspecto que deseamos mejorar. Imaginar la solución. Registrar lo que ocurre. Escribir el dato, como el trabajo de campo. Modificar el plan y continuar con la acción. Controlar, observar la acción, evaluar la acción modificada, continuar hasta lograr la mejora y así, en forma de espiral y de rueda que va y vuelve, la investigación-acción puede decirse que es un proceso progresivo, espiralado y en un movimiento circular que va siempre replanteándose, revisando, identificando lo que no está bien, imaginando soluciones, registrando, anotando como hacemos en un trabajo de campo, modificando lo que no va, controlando la acción, evaluando lo modificado, continuando si esto camina hasta lograr ese espiral de resultados. El proceso de investigación-acción tiene un primer momento en el cual se plantea el problema y los objetivos. Un segundo momento en el cual van la hipótesis de acción y el plan de acción. Yo tengo un problema dado, hipotetizo por qué puede ser que esté este problema, trazo un plan de acción de acuerdo a lo que me sugiere mis compañeros y yo en esos momentos de debate libre y autorreflexivo. Tengo un momento 3 en donde desarrollo el plan de acción que pensamos que va a dar resultados. Luego tengo un momento 4 en donde evalúo que ese plan de acción que hemos pensado en la fase 2 de sus resultados, reflexiono, evalúo, comparto con mis compañeros y voy al último paso o al último momento en donde socializo los resultados. Pero no se olviden lo que les decía antes. Antes de llegar a este círculo tan perfecto de número 1, problema y objetivos, número 2, plan de acción, número 3, desarrollo de ese plan, o sea, lo pongo en marcha a través de distintas líneas de acción. Número 4, reflexiono, evalúo, lo observo, lo miro y luego socializo con la institución los resultados que se han obtenido. Ahora bien, hay un tema muy fuerte que ocurre en investigación científica, investigación educativa y en esta metodología de investigación-acción que es el que más dolores de cabeza trae a todo docente que trata de incursionar en esto
y que es cómo planteamos un problema. ¿Qué es un problema de investigación? ¿Por qué? Porque hay que dilucidar en qué es un problema de la realidad cotidiana y qué es un problema de investigación educativa. Esto hay que tenerlo claro. Un problema puede ser una situación analizada como insatisfactoria, algo que no anda bien, o una necesidad educativa que requiere ser abordada para encontrar una solución que permita mejorarla o cambiarla. Eso es un problema, una situación analizada como insatisfactoria. Ahora, debemos ser conscientes que en una institución hay cantidad de problemas que requieren permanentemente de solución, pero allí viene la planificación estratégica, que nos obliga a jerarquizar los problemas y a adoptar el que mejor impacte para la mejora de los procesos. O sea, yo debiera pensar a cuántos alumnos, a cuántos actores en la institución ese problema envuelve. De acuerdo a la importancia del problema, es que voy a adoptarlo para tratar de mejorarlo. No es que tengo que abordar toda la problemática. Debo ser consciente que debo jerarquizar los problemas y captar aquel que impacte en una mayor cantidad de actores, ese problema los envuelva y no los deje mejorar su trayectoria escolar, no deje mejorar la práctica del docente. Si queremos mirar algunas situaciones que puedan ser analizadas como problemas, acá les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, contradicciones entre la programación de unidades y el desarrollo de los procesos pedagógicos que se dan en clase, dificultades o limitaciones ante situaciones relacionadas con la gestión institucional, aplicación de metodologías poco adecuadas a los estilos, intereses o necesidades de los estudiantes. Esas serían algunas situaciones que nos pueden llevar a plantear problemas para solucionarlo con una metodología de investigación en la educación y en este caso, investigación-acción participativa. Un problema puede ser planteado a través de una pregunta, pero no toda pregunta es una pregunta de investigación. Yo, por ejemplo, si digo, ¿cuántos alumnos hay en la escuela secundaria pública de La Rioja? Esto no es una pregunta de investigación. ¿El aprendizaje de los alumnos en la escuela depende de los años de escolaridad de los padres? Esto no es una pregunta de investigación. Un problema de investigación debe aportar un nuevo conocimiento. Esa es la clave, mis colegas docentes. Cuando yo planteo un problema a investigar, debo ser consciente que yo voy a aportar una porción, aunque sea mínima, de conocimiento al área para mejorar procesos. Entonces, puedo plantear la siguiente pregunta como pregunta de investigación. ¿Cuáles son aquellos factores que afectan la motivación de los alumnos de sexto grado, de la escuela primaria tanto, turno tarde, y que afectan sus trayectorias escolares? Posándome en un tema central que es la motivación. ¿Cuáles son los factores que afectan la motivación de estos alumnos de sexto grado y que a su vez, al no estar motivados, afectan sus propias trayectorias escolares, volviéndolas seguramente no exitosas? Hay algo que también no debo olvidarme de decirles, es que un problema se plantea luego de haber leído bastante antes
de plantearlo. Mirar marcos teóricos que arrojen luz sobre esa problemática que yo quiero abordar. En este caso, la pregunta ejemplo habla de la motivación, que es un problema muy serio y que siempre lo tenemos presente en el aula. Decirles que un problema de investigación debe ubicarse claramente dentro de un determinado marco teórico. Ustedes tienen que tener siempre autores que echen luz sobre ese problema que yo intento solucionar y basarme en sus pensamientos para tratar de solucionarlo, para tratar de seguir ese camino de una metodología sistemática, fiable y validable. Las preguntas de investigación deben ser claras, concisas, cortas, específicamente, claramente enunciadas. Si yo tengo que hablar de pasos para plantear un problema, de preguntarme cuáles son esos pasos en el planteamiento del problema, vamos a decir que sería uno, identificar los problemas principales que se presentan en tu aula, en tu escuela, y puede ser a través de una lluvia de ideas. Tenemos tal y cual problema, tenemos problemas de conducta, tenemos problemas de motivación, tenemos problemas de alumnos desinteresados, tenemos problemas de alumnos que faltan, tenemos problemas de alumnos desmotivados, tenemos muchos problemas a solucionar, como les decía antes. Pero los podemos en un trabajo en colaboración y en equipo, en autorreflexión, en diálogo libre, en un debate rico, plantear problemas a través de una lluvia de ideas. Como les dije antes, siguiendo los pasitos de una planificación estratégica, elijo uno que quiero cambiar, que quiero solucionar y analizo si es viable o no. Eso es otro gran punto. Por favor, analizar la viabilidad. ¿Tengo los elementos para mejorar este problema? No perdiendo de vista que lo que yo debo aportar es una porción de conocimiento. Entonces, elijo un problema que quiero cambiar, que quiero solucionar, pero debo analizar la viabilidad que voy a tener para solucionarlo. Analizar las causas y consecuencias de ese problema que han priorizado y que pueden usar las técnicas del árbol de problema, de la espina de pescado, revisar las fuentes bibliográficas confiables. Siempre trabajar con autores confiables. Argentina, Latinoamérica, Europa tiene suficientes fuentes bibliográficas confiables como para acudir a ellas, leerlas y recién tratar de priorizar un problema para trabajar. Como les decía antes, un problema se plantea luego de haber leído, no antes. No puedo estar inventando problemas para hacer un plan o una planificación de mejora. Debo tener la data que hace que ese problema sea fiable, sea viable, sea solucionable. Releer el diagrama de diagnóstico usado y realizar los ajustes al problema planteado y fundamentarlo. Esto es muy importante. ¿Por qué tomo esta problemática para solucionar? Y acá les muestro esta herramienta que puede ser en otra conferencia trabajar a fondo con este instrumento que es el árbol de problemas y que nos muestra los síntomas. En sus raíces están las causas y en su copa están los efectos de un problema cualquiera que hayamos adoptado. Esta es una de las técnicas y luego tienen otra
que es el diagrama de Ishikawa de causa-efecto, o conocida muy comúnmente como la técnica de la espina de pescado. La raya principal hace de columna vertebral de esa situación problemática, en este caso, el bajo rendimiento en matemáticas, y ahí vamos analizando distintas causas y sus efectos. Los recursos, los docentes de matemática y sus prácticas, los estudiantes, qué pasa con ellos, los contenidos curriculares, cómo se seleccionan y jerarquizan, la institución educativa, cómo vive esta problemática de bajo rendimiento, cómo ayuda, cómo interviene, lo considera un problema y por eso lo prioriza para ser analizado y planteado en un formato de investigación-acción, para arrojar conocimiento y luz de qué está pasando, por qué estos alumnos tienen un bajo rendimiento en matemáticas. Repito, esto no es una problemática de un docente, esto es una problemática de un equipo de docentes interesados en mejorar la práctica y de una institución educativa que se plantea desde todos sus equipos, comenzando con el equipo de gestión directiva, a ayudar a ese equipo docente que se apresta a echar conocimiento y luz sobre un problema que tienen, tratando como meta principal mejorar los desempeños de los alumnos y las prácticas educativas que esa institución lleva adelante, impactando todo esto socialmente, porque la escuela disminuirá sus porcentajes de fracaso escolar. Bueno, esto es un tema muy rico a ser tratado, que da para mucho más conversarlo, ya que pudiéramos trabajar mucho en ejercitar, en cómo se plantea un problema, en cómo se plantean sus diferentes fases, pero con esta conferencia hemos tratado de presentar esta metodología y de derribar esos miedos, esos temores que existen y esos preconceptos, esos prejuicios, de que la investigación es algo muy difícil de abordar, que es algo que no, algunos docentes lo pueden hacer, pero yo no, porque yo no estoy interesado, porque me parece difícil, porque me parece que yo no voy a poderlo hacer, pero sin embargo, este es el camino viable para mejorar nuestras prácticas y para que nuestros alumnos tengan trayectorias escolares exitosas. Esto que siempre estamos hablando, del éxito de nuestros alumnos, porque es allí en donde se refleja toda nuestra tarea y nuestro desvelo, nuestro compromiso y nuestro interés en la mejora de la vida, de la calidad de vida de nuestros estudiantes, la calidad de vida de nuestros alumnos, los elementos y herramientas que les dejemos para defenderse en su vida del ya y el ahora o el futuro. Pero no olvidarnos que para nosotros hoy es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza, ya que nosotros creemos que cargamos ideas que son inmutables, que no pueden ser cambiadas, y allí está nuestro error. Tomemos a esta situación de excepcionalidad que vivimos como una oportunidad para lograr un cambio en la educación de nuestros estudiantes. Veámoslo como la gran oportunidad de recrear, de reinventar, de innovar
y de presentar un escenario mucho más transitable, tanto para los docentes como para los alumnos. Muchas gracias por su escucha, siempre a su disposición. Buenos días.